¿Cómo nos sentimos hoy? Súper bien, ¿verdad? Bien. Hoy, dentro de la complacencia que sentimos cada vez que nos encontramos aquí para compartir, para aprender el conocimiento, nos corresponde, como ya vieron, el libro del Evangelio, el Evangelio según el Espiritismo, y continuamos con hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Pero hoy hablaremos particularmente de los diferentes estados del alma en la erraticidad. ¿Sí? Para ello, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la erraticidad, pero antes reafirmar qué quiso decir Jesús con esa afirmación de hay muchas moradas en la casa de mi Padre. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Si así no fuera, yo os lo habría dicho, pues me voy a prepararos un lugar, y después de que me haya ido y yo os haya preparado un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, también estéis vosotros. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir entonces? Porque ya me imagino que todos lo saben bien claro. ¿A qué se refiere Jesús con hay muchas moradas en la casa de mi Padre? Mundos. A los diferentes mundos, me dicen, y a las ciudades espirituales. ¿Sí? Pero también vamos a ver que no es solo eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y qué querría decir Jesús con me voy y voy a prepararos un lugar? Ahí sí toca que de a uno. ¿Qué quiso decir Jesús? Después que me haya ido y yo os haya preparado un lugar, volveré y os llevaré conmigo para donde yo esté. Ahí estéis también vosotros. ¿Estás levantando la mano o me parece? ¿No? Sí, Álvaro. Álvaro dice que cuando desencarnemos vamos a tener un lugar allá en el mundo espiritual. Puede ser que de pronto, analizando ese texto que se nos lee, está relacionado con que todos llegaremos a ese crecimiento espiritual, como Jesús como modelo. Sí, pues. Pasando por muchas etapas. Estoy repitiendo. Sí. Entonces, Astrid nos dice que una vez que desencarnemos, pasando por muchas etapas, vamos a llegar a ese lugar que Jesús nos prepara, ¿cierto? Bien, lo vamos a ir descubriendo en la medida que avanzamos. Entonces, ya tenemos claro que la casa del Padre es el universo, ¿sí? Las galaxias. Y los planetas, los mundos que se encuentran en ese universo y que pueden ser habitados, ¿sí? Por los espíritus creados por Dios, por todos nosotros, ¿sí? Ahora, vamos a remitirnos al libro de los espíritus para esclarecernos en ese sentido. En la pregunta 224, Kardec pregunta, ¿qué es el alma en el intervalo de las encarnaciones? Esa es una pregunta que muchas personas se hacen. Bueno, y cuando uno desencarne, ¿a dónde va? Sí, va al mundo espiritual, pero ¿a dónde? ¿Cómo es eso allá? ¿Sí? Y Kardec no estuvo exento de tener esa inquietud. ¿Qué es el alma en el intervalo de las encarnaciones?
mientras volvemos a reencarnar. Y los espíritus sabiamente le dicen, espíritu errante, que aspira a su nuevo destino, espera. De esa manera, ¿qué podemos decir entonces más específicamente que significa ser errante? Estar esperando. Estar en el mundo espiritual. Estar en el mundo espiritual. ¿Alguien más opina? Errante es que va como de un lugar a otro. Errante es que va como de un lugar a otro, ¿no? Como a diferentes Errante va de un lugar a otro. Errante es el tiempo que tenemos nosotros cuando llegamos al mundo espiritual y volvemos a reencarnar. No entendí. El tiempo que duramos nosotros en el mundo espiritual. El tiempo que duramos en el mundo espiritual y volvemos a reencarnar. Errante es el espíritu en proceso de evolución. El espíritu que deja de ser errante ya ha llegado a la superioridad. El espíritu que deja de ser errante ha llegado a la superioridad. errante también Puro, puede ser. perdón. ¿Ah? Puro, ¿Qué? cuando es puro, no Cuando es puro. Errante también puede ser un espíritu que va de un lugar a otro y no tiene un sitio fijo, mientras que pueda reencarnarse. Muy bien, muy bien. Gracias por la participación de todos. Pero veo que efectivamente hay conceptos diferentes, ¿sí? Conceptos diferentes respecto a lo que es el estar errante. ¿De acuerdo? Sigamos para que nos vayamos esclareciendo, ¿sí? Esta imagen que es una imagen de Nuestro Hogar 2, la película Nuestro Hogar 2, nos muestra espíritus que han alcanzado un significativo grado evolutivo. ¿Sí? Vemos cómo se simboliza con esas flores, ese lugar donde están ellos, su aura, su brillantez. Y particularmente tenemos aquí a André Luis. Quiero que lo vean porque ahorita vamos a hacer referencia nuevamente a él, ¿sí? André Luis es el seudónimo de él, fue Carlos Chagas, en el mundo terrenal, descubridor del mal de Chagas, ¿sí? En Brasil. Entonces, Kardec vuelve y pregunta, ¿cuál puede ser la duración de esos intervalos? Desencarnamos, vamos al mundo espiritual y retornamos. ¿Cuánto duramos allá? ¿Alguien quiere opinar? ¿Una semana, un mes, un año? Yo pienso que nosotros no podemos decir un tiempo determinado. Cada uno es una individualidad que dependiendo de su proceso va a durar. No hay un tiempo determinado, ese se establece de acuerdo al progreso que alcance hasta su pureza. Muy bien, veamos entonces qué responden los espíritus. Desde algunas horas podemos durar allá a algunos miles de siglos. Por lo demás, hablando con exactitud, no hay límite extremo señalado al estado errante, que puede prolongarse mucho tiempo, pero nunca es perpetuo, pues el espíritu puede siempre, tarde o temprano, volver a empezar una existencia que sirve para purificar sus existencias anteriores. Entonces, si miramos lo que está aquí en azul, por lo demás, hablando con exactitud, no hay límite señalado al estado errante. Nos están diciendo, y aclaramos los conceptos encontrados que vimos antes, de que estar errante es estar desencarnado. Si un espíritu ya no está errante, no es que sea espíritu puro, quiere decir que reencarnó. Ya no está errante. Nosotros no estamos errantes. Pero una vez que desencarnemos y vayamos al manto espiritual, ya estamos en la erraticidad, somos errantes.
¿Sí? ¿Aclaramos? Sigamos. Aquí vemos, esta figura me gusta porque muestra una familia, personas que están en el mundo material o corporal y pasamos al mundo espiritual. Y Kardec dice, le siguen preguntando, esa duración, pregunta él en la 224b, esa duración en el plano espiritual, ¿se halla subordinada a la voluntad del espíritu o se le puede imponer como expiación? Es decir, ese tiempo, cualquiera que sea, desde, como dijo ahí, como dijeron los espíritus, miles de siglos o desde un día, horas, ¿sí? Ese tiempo allá es impuesto o depende de la voluntad del espíritu. ¿Qué opinamos? Hay las dos opciones. Las dos opciones. Porque está circunscrito por el estado evolutivo de cada ser, ya sea avanzado o ya sea inferior. Ok, gracias. Está definido por el estado evolutivo de cada ser, nos dice Hernando. ¿Sí? Los espíritus dicen, es consecuencia del libre albedrío. Los espíritus saben perfectamente lo que hacen, pero los hay también para quienes aquella es un castigo impuesto por Dios. ¿Qué es aquella? La erraticidad. Estar errantes en el plano espiritual, en muchos casos es un castigo. Porque llegamos a tomar tal conciencia de que nuestra evolución, nuestro progreso, para ello es necesario reencarnar, que lo solicitamos. Pero también puede sernos negado el hecho de reencarnar. ¿Cuál es el caso? Múltiples. Dios lo sabe y por eso es que entonces se dice que puede ser impuesto por Dios. Pero también el libre albedrío define. Yo quiero, y si están dadas las condiciones, etcétera, puede reencarnar quien lo solicita. Viene a mi mente un caso que quizás ya algunos me escucharon alguna vez, de dos espíritus que se encontraban errantes, es decir, en el plano espiritual. Y ellos querían ya reencarnar para después de esa reencarnación pasar a un mundo superior. O mejor, querían pasar a un mundo superior. Y entonces el espíritu mentor al que recurrieron ellos les dijo, vamos a revisar la ficha de ustedes. Y revisaron y él les dijo, ustedes todavía no pueden ir a un mundo superior. Porque ustedes adquirieron un compromiso hace 500 años que no han saldado. ¿Sí? Entonces, se trataba de que ellos habían pertenecido al ejército de Juana de Arco y estando en una torre de un castillo, para poder ser ascendidos, arrojaron al vacío al que era su jefe dentro del ejército. Y por esa razón no se les permitía ir todavía, porque ellos sentían que tenían ya el grado evolutivo para ascender. Entonces le dijeron, tienen que volver a reencarnar y vivir una experiencia similar. Reencarnaron y desencarnaron en un accidente de aviación, que fue más o menos lo que le proporcionaron a ese superior del ejército cuando ellos estaban allá. Ese relato que es un hecho verídico, ¿sí? Es un hecho real. Nos lleva también a comprender, porque hay muchas personas que a veces dicen, pero yo tengo que pagar deudas de 200, de 300 años atrás. Sí. Y eso quiere decir que nuestra ficha, para poder evolucionar, de pasar a un plano a otro, hay que revisarla hasta cientos de años atrás para poder saltar las deudas. Cuando razonamos en esos términos, estamos razonando en términos materialistas, porque estamos midiendo el tiempo según
nosotros en la tierra. Cuando 500 años en el mundo espiritual es algo completamente diferente. Entonces, nosotros cuando vimos la película Always, ¿se acuerdan? Que el guía espiritual del piloto de aviación que se estrella, cuando la encuentra, él le dice a ella, esto ocurrió hace como 20 minutos. Y ella le dijo, en la tierra ya han pasado 6 meses. ¿Sí? Entonces, es un razonamiento materialista, porque razonamos en función de lo que somos aquí en el plano terrenal. Sí, señor. Una pregunta sobre algo que comentaste hace unos instantes. ¿Qué tipo de espíritus pueden reencarnar en horas? Esa es una pregunta como para Dios. Sí. Sí. Las circunstancias varían mucho, dependen. ¿Sí? Por ejemplo, los niños del ayer es un caso de una reencarnación rápida. La señora reencarna y los hijos de la existencia anterior todavía están vivos. En esa película vemos eso. ¿Sí? Y es un caso real. Es un caso real. Entonces, en horas no sabemos. Es muy difícil. ¿Hay algún caso documentado que se hable en libros? Personalmente no lo conozco. Sé, no de horas, sé de más tiempo. ¿Sí? De más tiempo, no cientos de años, como el caso del ejemplo de la película que acabo de mencionar. ¿Sí? Todo depende. Ahora, algunas veces se reencarna muy rápidamente, pero se muere en el vientre de la madre o al nacer, como una prueba para los padres. ¿Ya? Son múltiples las circunstancias que pueden darse allí. En el libro Tres enfoques de la mediunidad de Sebastián de Araújo hay varios... Tres enfoques de la reencarnación. de la reencarnación. Hay varios casos de reencarnación donde el niño recuerda todo lo que vivió en la existencia pasada y médicos famosos, reencarnacionistas, hacen todos los estudios con todos los datos con el que vive y llevan a los niños al lugar, hacen todas las pruebas de efectivamente si era como lo mismo de muchos casos de reencarnación, también hay casos. Muy bien, continuemos. Otros espíritus piden la prolongación del semejante estado, o sea, de estar errantes, para proseguir ciertos estudios que solo los espíritus errantes pueden hacer con provecho. Estudios que se pueden adelantar en la erraticidad, es decir, en el plano espiritual. Entonces, nos va quedando más claro ahora sí lo que es ser errante. Yo era uno que hace muchos años, antes de conocer el espiritismo, pensaba que errante era que andaba por ahí todo, como decimos popularmente, llevado, ¿sí? No. Incluso, si seguimos, aquí vamos a encontrar también una comparación del popular, ¿sí? De la gente común, no común, perdónenme, del común de las personas que dicen que hay almas en pena. Y Kardec preguntó eso. ¿Sí? En la pregunta 1015, ¿qué se debe entender por alma en pena? ¿Alguien quiere opinar? Yo simplemente quiero decir, no opinar sobre esto, sino que cuando yo estaba pequeña, mi abuelita, Viviana Socorro, ella nos contaba las historias del judío Ram, que era como un alma en pena. Ok. ¿Pero qué es un alma en pena? Un alma errante que sufre sin la certeza de su porvenir y a la cual podéis procurar el alivio que a menudo solicita cuando acude a comunicarse con vosotros. Aquí hay algo interesante, y es que si se sufre sin la certeza de su porvenir, hay que decir que se sufre por la ignorancia.
Porque si el espíritu tiene el conocimiento, ha adquirido el conocimiento necesario, sabe que puede pasar mucho tiempo en el plano espiritual sin reencarnar, pero sabe que eso hace parte de la ley de Dios y que en su momento Él retornará a la tierra. ¿Ya? Mientras que algunos, nada más esta semana hablamos con un espíritu que manifestaba que sufría mucho porque fue asesinado en la existencia anterior. Y él decía que ya habían acabado con él. Entonces yo le decía que él podía volver a la tierra para construir la familia que le quitaron en su momento y todo lo demás. Entonces él decía, pero volver, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Ya? Es decir, era un espíritu que parecía que tuviera en su mente que uno solamente tenía una sola existencia y se la acabaron. Entonces se le dijo que iba a ser esclarecido para que comprendiera. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos que cuando hablemos de almas en pena estamos hablando de almas errantes. ¿Sí? Pero que, bueno, incluso Kardec pregunta más adelante y ya lo vamos a ver. Entonces aquí tenemos nosotros los mundos, las planetas, las moradas de la casa del Padre. Ahora pregunta Kardec en la 225 del Libro de los Espíritus, ¿la erraticidad es en sí misma señal de inferioridad del espíritu? Yo creo que ahora sí podemos dar respuestas acertadas. ¿Ah? ¿Es señal de inferioridad estar errante? No. Simplemente es estar desencarnado. ¿Correcto? Entonces ellos dicen no, porque hay espíritus errantes de todos los grados. La encarnación es un estado transitorio. Como hemos dicho, y en estado normal el espíritu está desprendido de la materia. Entonces no podemos decir que estar errante sea algo inferior o sea malo, porque es que esa es la verdadera vida nuestra, es en el mundo espiritual. La vida aquí en el plano material es algo, estamos de paso. Entonces sería ser inferior porque estamos en la verdadera vida, en la patria espiritual, nuestra verdadera patria. ¿Sí? ¿Preguntas? Veo rostros así como para hacer una pregunta. Sí, eso. Pero entonces, un espíritu puro ya no es errante. Un espíritu puro ya no es errante. Si se dice que está en el plano espiritual y la erraticidad es estar en el plano espiritual, lo que pasa es que un espíritu puro es un espíritu que está en galaxias, de mundos a otros, transita por el espacio, por el universo, ¿sí? Incluso en el Sol, que no es un planeta, no es un mundo, es un centro eléctrico, dicen los mismos espíritus, al que van de visita. ¿Sí? De acuerdo a la pregunta de Leo, yo hago otra. Si vemos que en el mundo de erraticidad es cuando estamos en el mundo espiritual para poder volver, ¿sí? Con la primera pregunta que es el libro de los espíritus, que al final decía esperar, ¿sí? O sea, es esperar en volver. ¿Por qué? Porque necesito otra nueva encarnación. Un espíritu puro, los ejemplos que acabas tú de decir, está trabajando. Son ministros de Dios. O sea, ellos no están a la espera de volver a reencarnar. Muy bien. Continuemos. Las diferentes moradas son los mundos que giran en el espacio infinito y ofrecen a los espíritus encarnados estancias apropiadas a su adelanto. Entonces, según nuestro grado evolutivo, aquí nos vemos, estamos juntos. 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, 2 orejas, etc. Pero muy seguramente cuando retornemos al mundo espiritual, no todos vamos a estar juntos. Porque según el grado evolutivo de cada uno, iremos a lugares diferentes. ¿De acuerdo?
Entonces, esto es bien interesante. Estancias apropiadas a su adelanto. Si nosotros queremos estar en una estancia, en un mundo, en un planeta, ¿sí?, que nos brinde alegrías, que nos brinde beneficios, tenemos que procurar adelantarnos intelecto, moralmente. ¿Ok? Entonces, independientemente de la diversidad de mundos, esas palabras de Jesús pueden también entenderse como una referencia al estado feliz o desdichado del espíritu en la erraticidad. Entonces, decíamos al comienzo de que no solamente estar en un mundo significaba estar errante en otro planeta, o mejor, que estar en una morada de la casa del Padre era necesariamente estar en otro planeta, porque también puede ser estar desdichado o no, feliz, según el estado de conciencia. ¿Sí? Lo repito, independientemente de la diversidad de mundos, es decir, aparte de los mundos, esas palabras de Jesús pueden también entenderse como una referencia al estado feliz o desdichado del espíritu en la erraticidad. Entonces, aquí nada más en la tierra, pues hay personas que están en un mundo, en un infierno, como hay otras que se sienten en el cielo, por la conciencia que tienen, que es una conciencia de paz, de armonía, porque han estado en el bien, o porque si nos hemos equivocado muchas veces, hemos hecho daño, hemos sido incluso perversos, pues vamos a estar en un estado de dicha muy grande. ¿Okay? Y ratifica lo que tú dijiste. Puede ser inferior de cualquier nivel, pero estar en la ratificación. Claro. Ahora, es tan grande el amor de Dios que tenemos casos como este, conocidos por algunos. Esta es una imagen de la película Nuestro Hogar 1, ¿sí? Y vemos nosotros el estado en el que estaba este espíritu que llegó al umbral, catalogado como un suicida indirecto debido al consumo de alcohol. Ocasionó una cirrosis y desencarnó, y por eso fue considerado el suicida indirecto, ¿ya? Pero Dios nos da tanto amor, nos da tantas oportunidades, que ese mismo espíritu lo tenemos acá. Y todos nosotros tenemos esa opción de mejorar, de crecer, para estar así. O como les dije cuando hablamos de la imagen de la película Nuestro Hogar 2, que les dije, tengan presente este espíritu, era este mismo. ¿Sí? Entonces, podemos estar aquí hoy, pero con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestro estudio, ¿sí?, vamos nosotros a adquirir muchas mejores condiciones, ¿sí?, para salir de esos estados de sufrimiento. Tengo una curiosidad. El espíritu, si es errante, quiere decir que no está encarnado, pero necesariamente tiene que estar en algún planeta, ¿cierto? No puede estar en el éter, sea un planeta evolucionado, sea un planeta inferior, debe de estar en un planeta, a manera de espíritu. Esa es una buena pregunta. Es que ocurre que en el plano espiritual hay no solamente planetas, estancias que son no solamente planetas, sino colonias. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro hogar es una colonia espiritual. Como también, precisamente en un estudio que hicimos en días pasados aquí con el grupo, yo les compartí un material y eso lo dio a conocer en una conversación con Kardec Mozart, el músico, de que existen en el plano espiritual lugares estériles, desérticos, rocas, etcétera, que son lugares de espera de algunos espíritus mientras reencarnan. En algún momento se le pregunta a otro espíritu sobre eso y le preguntan, ¿y la tierra va a ser algún día así? Dijo, fue, cuando estaba en formación.
y él esclarece que Dios no desaprovecha nada. ¿Cierto? Que todo es aprovechable. Entonces, un planeta en formación, que es pura roca, caliente, temperaturas extremas, etc., puede ser usado para una estancia de espíritus que están a la espera. Y las colonias espirituales que están, por ejemplo, nuestro hogar está más o menos a 60 kilómetros de altura de Río de Janeiro, en el Brasil. Tenemos que meternos con física cuántica para entender esa parte. ¿Sí? Pero están dentro del planeta. No. No. No, están fuera de la Tierra, lo alto. Incluso en las imágenes, en la película se ve el planeta allá abajo y se ve cuando ellos llegan a la colonia espiritual que está encima del planeta. ¿Sí? Entonces, siguiendo, según se hayan más o menos purificado y desprendido de los lazos materiales, el medio en que se encuentra, el aspecto de las cosas, las sensaciones que experimenta y las percepciones que posee, varía hasta lo infinito. Entonces, siempre lo que va a determinar nuestra estancia, cómo nos sintamos, cómo nos encontremos, dónde va a ser nuestra condición evolutiva. Es lo que define todo. De ahí el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer por identificar nuestras tendencias inferiores y trabajar en ellas para combatirlas. Y asimismo, tenemos que trabajar para desarrollar virtudes. Eso nos garantizará siempre un mejor futuro, un mejor lugar para estar, etc. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vimos el caso de André Luis y vemos este otro caso que son, por ejemplo, mientras que ciertos espíritus culpables andan errantes en las tinieblas, los felices gozan de una claridad resplandeciente y del sublime espectáculo de lo infinito. ¿No nos gustaría eso? Totalmente, ¿verdad? Pero hay que trabajar para ello. Lo bueno es que no es algo que está creado por Dios para ciertos espíritus. Está creado por Dios para nosotros. Para todos nosotros. Todo depende de cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Y obviamente, en fin, mientras que el malo, atormentado por remordimientos y pesares, muchas veces solo, sin consuelo, separado de los objetos de su afecto, gime bajo el peso de los padecimientos morales, el justo, reunido con los que ama, saborea las delicias de una indescriptible felicidad. Se ratifica una y otra vez que la justicia, el amor, la bondad es lo que nos dará esa paz, esa alegría que en el mundo y en la vida que estamos viviendo es escasa. ¿Sí? Bernard Palissy fue un célebre ceramista francés, aunque careció de una instrucción formal, tuvo muchas inquietudes y desarrolló muchas habilidades. Se desempeñó como pintor sobre vidrio, alfarero, orfebre, agrimensor, diseñador de jardines, químico, biólogo y escritor en su momento. ¿Sí? Este hombre hoy día vive en este planeta, que es el planeta más evolucionado de nuestro sistema solar, Júpiter. Y él tiene a bien, por iniciativa propia, venir a la Tierra en su momento y se comunica en ese entonces para contar muchas cosas de cómo es la vida en Júpiter. Yo traje algunas apenas, ¿sí? Como para saborearlos, ¿sí? Una es, la superioridad de Júpiter no está solamente en el estado moral de sus habitantes,
está también en su constitución física. No es un planeta con el peso específico y la densidad de nuestro planeta Tierra. La conformación del cuerpo es aproximadamente la misma que en la Tierra, pero menos material, menos denso y de un peso específico más bajo. Interesante. ¿Sí? Mientras que aquí nos arrastramos penosamente, el habitante de Júpiter se transporta de un lugar a otro, deslizándose por la superficie del suelo casi sin fatiga, como el pájaro en el aire o el pez en el agua. Y literalmente somos como orugas arrastrándonos por la tierra. ¿Sí? Ante esa descripción que hace Bernard Panizzi. ¿Sí? Y continúa. Como la materia que forma su cuerpo es más depurada, se disipa después de la muerte sin ser sometida a la descomposición pútrida. ¿Es claro eso? El cuerpo, la persona muere y la materia se disipa sin pasar por los estados de putrefacción por los que pasamos nosotros. ¿A alguien le gustaría irse a vivir a Júpiter? ¿Cuándo sale el vuelo? Claro que sí. Allí no se conoce la mayoría de las enfermedades que nos afligen, sobre todo las que tienen su origen en los excesos de todo género y en la devastación de las pasiones. Entonces las enfermedades no reinan como aquí, no hay enfermedades, porque son espíritus buenos, espíritus superiores. Continúa él. La alimentación está en relación con ese organismo etéreo que ellos tienen. No sería lo suficientemente sustancial para nuestros estómagos, no nos serviría a nosotros, estómagos groseros. Y la nuestra sería demasiado pesada para ellos. Se compone la de ellos de frutas y de plantas. Y además extraen de algún modo la mayor parte del medio ambiente del cual aspiran las emanaciones nutritivas. ¿Ah? Aportes, pregunta, alguien que haya ido y haya vuelto. ¿Cómo complementa? ¿Sí? La duración de su existencia es proporcionalmente mucho mayor que en la Tierra. El promedio equivale a alrededor de 5 de nuestros siglos. El desarrollo es también allí mucho más rápido y la infancia dura apenas algunos de nuestros meses. Entonces, si los contamos en nuestro tiempo, incluso cuando a él le preguntan, en cierto momento, ¿cuánto tiempo dura? El espíritu responde, ¿y cómo mides el tiempo? Entonces tienen que decirle, dinos en función de nuestros siglos. Entonces él dice, bueno, duramos, en una encarnación, duramos 5 siglos de los vuestros. ¿Ya? Y la infancia es apenas de unos meses, es decir, crecen muy rápido. ¿Por qué? Porque es en la infancia que nosotros, si nuestros padres, nuestros tutores la aprovechan, nos enseñan muchas cosas que debemos aprender. Cuando ellos ya no necesitan aprender tantas de esas cosas, la infancia es muy rápida, porque ya ellos no necesitan de ese periodo para ser enseñados o corregidos de algunas cosas. La intuición que tienen de su futuro y la seguridad que les da una conciencia exenta de remordimientos hacen que la muerte no les cause ninguna aprehensión. La ven llegar sin temor y como una simple transformación. Esto sí es algo que nosotros podemos de alguna manera desarrollar aquí, porque también vamos a sufrir una transformación.
pero todavía el medio, el entorno en el que vivimos está muy marcado por una muerte sinónimo de malo, de negatividad, de dolor, de sufrimiento, cuando no es más que una transformación también. ¿Seguimos con Júpiter o no? Los animales no están excluidos de este estado progresivo, sin por ello aproximarse al del hombre. Incluso bajo el aspecto físico, su cuerpo más material se mantiene en el suelo como nosotros en la tierra. O sea que nosotros nos transportamos aquí como se transportan los animales en Júpiter. Su inteligencia, la de los animales, es más desarrollada que la de los nuestros. La estructura de sus miembros se ajusta a todas las exigencias del trabajo. Son los encargados de la ejecución de las labores manuales. Son los servidores y los peones. Las ocupaciones de los hombres son puramente intelectuales. Como que quedamos... ¿sí? Nos toca hacer escuela aquí para llegar allá. En serio, hay que trabajar aquí para poder tener ese merecimiento. El hombre es para ellos una divinidad, pero una divinidad tutelar, que no abusa de su poder para oprimirlos. Las instrucciones se las imparten los hombres de Júpiter a los animales mentalmente. Y la comunicación entre los que allá habitan es mental. Lo que no quiere decir que no se pueda dar la comunicación con el lenguaje articulado. ¿Sí? Pero es mental. Entonces, cuando le preguntaron a Bernard Palissy, allá vive también Julio Verne, Miguel de Cervantes Saavedra, Mozart, en fin. Cuando a él le preguntaron por qué venía a decirnos todo eso, dijo, para que se inspiren, para inspirarlos a que trabajen y puedan llegar prontamente a un mundo como ese. Sin ser Júpiter el planeta más evolucionado, hay otros que nosotros ni nos imaginamos cómo es la vida en ellos. No nos imaginamos. Yo leí alguna vez un libro que se llama Orantia, de Camilo Flammarion, donde hay cosas que... Si nada más con el libro Nuestro Hogar, una vez se lo presté a una compañera de trabajo y me lo devolvió cuando iba por la mitad y me dijo, mira, eso es fantasía. Entonces, ¿qué tal que hablemos de más evolución? Tantas cosas. Y Jesús, para eso es que ha puesto a nuestro alcance todos los recursos que nos puedan ayudar. Nos muestra en ese dibujo dónde está el norte, hacia dónde debemos dirigirnos. Y ha puesto la mejor herramienta en nuestras manos, a nuestro alcance, para que nosotros podamos dar los pasos necesarios que nos permitan trabajar arduamente en burilar todas esas aristas que todavía persisten en nosotros, gracias a nuestra voluntad, y podamos entonces ir paso a paso. En algún momento le preguntan a él si un hombre podría pasar directamente de la Tierra a Júpiter, y él dice que sí. Pero obviamente se tiene que haber alcanzado un grado evolutivo muy importante, muy significativo. ¿Sí? Dar saltos como el que dio Saulo de Tarso, que después de que manda a lapidar, a matar a Esteban, ¿sí?, se convierte en un apóstol de Jesús. En la misma existencia, mandó a matar. Y en la misma existencia, se convierte en un apóstol de Jesús. Podemos dar pasos muy grandes
si no lo proponemos. Vamos entonces a disponernos para los pasos.